Bueno, muy buenas tardes. Continuando con este ciclo de formación política, indianismo y marxismo, el día de hoy hemos invitado a una de las personas que es referente en Bolivia en torno a los estudios de la estructura agraria. Uno de los referentes en torno a la cuestión del análisis del mundo agrario en Bolivia y también en el campo del marxismo. Estamos muy contentos de contar con Danilo Paz Vallivian, un profesor de todos los bolivianos en relación a esta temática, una persona muy apreciada en la academia y en el ámbito también político. Muchas gracias, estimado profesor, por acompañarnos el día de hoy. Le doy la palabra para empezar el tema de este día. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de la invitación a este conversatorio de economía política en Bolivia y también pues al moderador, a Marcelo Delgadillo, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Estoy dispuesto a empezar sobre la temática que me ha tocado desarrollar el día de hoy, que sería relativa, digamos, a las formas de explotación del pequeño productor campesino, particularmente en Bolivia. Sí. Adelante, estimado profesor, tiene la palabra. Bueno, comenzaremos. Quisiera hacer algunas prevenciones antes de comenzar el desarrollo. Primero, tal vez una de orden metodológico. Es clásico decir de que el sociólogo en realidad es un productor de conocimiento y este conocimiento se realiza, decía Althusser, como es similar al proceso de la producción material. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que el investigador social trabaja sobre una materia prima preexistente. Cualquier fenómeno que veamos, que queremos analizar, tiene un conocimiento previo, es lo que se llama también en la investigación el estado de la cuestión, qué sé yo. Y usa un aparato, un sistema conceptual que trabaja sobre esta materia prima para producir un producto. Ese sistema conceptual es el que permite acercarnos a la realidad de una forma apropiada. Es decir, como decía yo en el proceso productivo, los instrumentos de producción trabajan sobre una materia prima para producir un nuevo producto. Es lo mismo. Entonces aquí la teoría o el sistema conceptual que estoy hablando trabaja sobre una materia prima. El sistema conceptual sería un instrumento de producción. Esto recalco porque históricamente lo que ha pasado es que estos conceptos de los clásicos, qué sé yo, en el proceso investigativo no han cumplido siempre esa función de instrumentos, es decir, son unos medios de producción. En cambio, mucho del marxismo, incluso ortodoxo, ha trabajado esos conceptos y ha reconocido realidades, las ha categorizado, por ejemplo, de semifeudal, capitalista, etcétera, pero confirmando un poco esas teorías generales. Y no ha cumplido exactamente su rol, que es el de ayudar a descubrir nuevas realidades donde se produzca un conocimiento incrementado de la realidad.
Eso en materia de orden metodológico, que bueno, se lleva en sociología seguramente en los primeros semestres de la licenciatura. El segundo punto es esto precisamente del sistema conceptual. La temática de hoy es la subordinación del pequeño productor campesino al capital. Pero esto necesita desarrollar o que tengamos, seguimos en el plano de las premisas, algunos conceptos por lo menos medianamente establecidos. Uno de ellos es el clásico de la formación social, ¿no? Precisamente Marx en el tercer tomo del Capital, que dicho sea de paso, el primer tomo del Capital es una suerte del modo de producción en sistema, en estado puro, digamos, donde solamente hay dos clases sociales, burguesía y proletariado. En cambio, el tercer tomo es, consideraríamos, un salto a una formación económico-social, más propiamente la Inglaterra de ese tiempo, ¿no? Hablando del tercer tomo del Capital. Y ahí señala que la formación social ya es una aproximación a la realidad concreta. Dice él, por ejemplo, que no hay, en el capitalismo no hay dos clases sociales, sino tres. Hay la burguesía, el proletariado, pero un resabio del modo de producción anterior que son los terratenientes. A eso llamó la fórmula trinitaria del capital, ¿no? En esa aproximación, entonces, ahí define con toda claridad que en toda sociedad, dice Marx, existe una relación productiva dominante que subordina, las transforma a las demás formas productivas en función del propio capital, ¿no? Ahí estarían las bases exactamente de lo que más tarde llamará Zavaleta Mercado la sociedad abigarrada. La sociedad abigarrada no es otra cosa que la formación social donde prevalecen varias formas productivas, pero todas están subordinadas al capital. Se han transformado para responder a ese dominio, ¿no? Y es abigarrada porque en nuestro país esas formas mantienen una relativa autonomía, no son subordinadas de forma absoluta, sino parcialmente, y mantienen esa autonomía relativa, ¿no? En el tiempo. Esa es la particularidad que sociedad abigarrada con el concepto clásico de formación social, económico-social de Marx. Bueno, en ese terreno es precisamente que nos vamos a encontrar en Bolivia particularmente y en la mayoría de los países de capitalismo atrasado, que subsiste de una manera recurrente esta forma productiva de la pequeña producción parcelaria libre. ¿Y por qué le pone ese denominativo Carlos Marx? Porque precisamente campesino es aquel, no es toda la gente que vive en el campo, ¿no es cierto?, sino es particularmente el propietario de una parcela que vive fundamentalmente de su trabajo y el de su familia. Claro que dependiendo de los rubros va a necesitar de repente apoyos de compra de fuerza de trabajo, de intercambios, de AINIS, lo que sea, pero vive fundamentalmente del trabajo de su familia y es propietario de unas parcelas. Bueno,
¿Por qué? Porque en el campo existen pues una diversidad de otros actores sociales. Por ejemplo, están los comerciantes, los la clase media de profesional de maestros rurales, los sistemas de salud, pero sobre todo el comercio, ¿no? Y otros estratos, también hay artesanos, qué sé yo, en el campo. No todo el que vive en el campo es campesino, en el sentido clásico del término. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo está, según el tema que me ha tocado, subordinado ese pequeño productor campesino al capital y al mercado, sobre todo. Haciendo una prevención aquí, porque Marx mismo dice que puede existir mercado sin capitalismo. Mercado había en Roma, mercado había en los fenicios, etcétera, pero no había capitalismo. En cambio, lo que distingue al capitalismo es decir, puede haber capitalismo, puede haber mercado sin capitalismo, pero no puede existir capitalismo sin mercado. No, es una parte constitutiva de su propia relación productiva. Es en ese contexto, entonces, que habría que ver, para señalar algunas bases conceptuales en las que estemos de acuerdo para poder incursionar ya de repente, si nos da el tiempo, para la parte productiva o nacional. Bueno, entre esos conceptos también no es posible de olvidar de que Lenin, en el desarrollo del capitalismo en Rusia, un libro que es, digamos, una sociología agraria por excelencia, él señala y contribuye esto en su afán investigativo a decir de que el capitalismo se desarrolla por dos vías en la agricultura, pero ambas capitalistas. Una vía que él denomina Juncker para referirse a los terratenientes que se transformaron ellos mismos en capitalistas, en el caso alemán, sin distribuir la tierra. Es decir, ellos empezaron a pagar salario, a incorporar maquinaria moderna, etcétera, y no perdieron la tierra, sino que se transformaron los terratenientes ellos mismos en capitalistas. Y la otra vía es la Juncker o vía campesina, que es la que surge, digamos, de la propia Revolución Francesa. Es decir, se destruye los terratenientes de la iglesia, de la aristocracia, etcétera, y la tierra pasa a manos de los trabajadores directos, en este caso a los campesinos, ¿no? Por eso es que Marx señala con claridad de que campesino en el concepto moderno, digamos, ya en el capital, es el pequeño productor libre, dice él, por eso. ¿Por qué? Porque surge de la disolución del modo de producción feudal, ¿no? Por eso es pequeño productor libre. Pero es también, Lenin en este caso dice, esto también es desarrollo capitalista, el de repartir la tierra al productor directo. ¿Por qué? Porque pronto, digamos más temprano que tarde, los pequeños productores se van diferenciando
una gran mayoría va a empobrecerse y proletarizarse, semiproletarizarse, etcétera, y una minoría va a llegar a tener una economía viable, digamos, se va a convertir en un campesino acomodado. Entonces, es también capitalista la vía campesina, la del pequeño productor. Es decir, la reforma agraria boliviana, por ejemplo, es, por lo menos en el área occidental, es una vía campesina. Se destruye el sistema feudal y se reparte la tierra a los pequeños productores campesinos. Tal vez un punto aparte ahí sería el Oriente, Santa Cruz, que correspondería de repente más a una vía Juncker, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que ocurrió es que antes de la revolución del 52 ya empezaron a haber ciertas agroindustrias, ya empezó a pagarse salario por lo menos en las empresas o en las haciendas ganaderas, a los vaqueros, ya habían atisbos de un cierto desarrollo empresarial antes del 52. Pero también en la parte occidental boliviana han habido antecedentes. No es el que la reforma agraria crea al campesino como lo conocemos ahora, sino que habían siempre antecedentes. Son los famosos piqueros en Cochabamba, que eran exmineros que se compraban pequeñas parcelas y eran campesinos libres antes de la revolución del 52. Bueno, entonces toda transformación tiene siempre su antecedente, no en vano se dice que en una sociedad se está creando la siguiente, ¿no? Entonces, tal vez ese tema también es importante, el de, hasta ahora hemos dicho el de formación social, que engloba varios modos de producción, donde uno es dominante, y el de las vías de desarrollo que corresponde a Lenin, que el capitalismo no se desarrolla por una vía, como la contó Marx en el tercer tomo del Capital, que sería una particular vía Juncker, ¿no? Porque en Inglaterra lo que sucedió es que los terratenientes alquilaban la tierra a los arrendatarios, a administradores, y estos ya contrataban obreros, ¿no? Entonces, es una vía terrateniente también la inglesa. Ahora, la vía campesina por excelencia, de ahí viene el nombre, farmer, es precisamente la que ocurrió en la conquista en Estados Unidos, ¿no? Donde se establecieron migrantes como pequeños productores. Bueno, hasta ahora entonces, por tener en cuenta esos dos conceptos de formación social, si se quiere, para nosotros, sociedad abigarrada, y el de las vías del desarrollo del capitalismo en la agricultura. Dicho sea de paso, para el segundo concepto de las vías, yo trabajé en mi libro, que está en la 4ª edición, al que has hecho referencias, de estructura agraria boliviana, precisamente en base a la hipótesis de que en el occidente se estaba produciendo una particular vía farmer y en el oriente una particular vía Juncker de desarrollo. Esta vía Juncker ha sido desarrollada en una tesis también de la maestría en México por Roxana Ibarne Garay,
que el nombre de su tesis se llama precisamente El desarrollo del capitalismo en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, la particularidad del caso boliviano sería que la vía Juncker y la Farmed se producen al mismo tiempo en Bolivia y tienen un desarrollo pleno a partir de la Revolución Nacional del 52. Ahora sí, podemos, creo yo, entrar en la definición de las formas de explotación del campesino. Aquí sí que se necesita precisión, porque leyendo los clásicos a los que los sistematizó el mexicano Roger Bartra, en un clásico que se llama La estructura agraria, clases sociales, estructura y clases sociales en el agro mexicano, él precisamente hace un balance y una diferenciación de lo siguiente. Dice que existe varias formas de explotación del pequeño productor campesino por el capital, es decir, cuando el modo de producción capitalista, aún en los países atrasados, es ya dominante. Uno es lo que él denomina la explotación estructural. ¿Qué quiere decir esto? De que el campesino no es una forma productiva capitalista, ¿no? Pero está inmersa dentro de un sistema dominante capitalista y ahí el mercado no puede reconocer el alto valor de producción que tiene el producto campesino. ¿Por qué? Porque ahí, a diferencia de la empresa agraria, prevalece el trabajo vivo más que el capital, ¿no? En la composición orgánica de su producción está prevaleciendo sobre todo el trabajo, ¿no? De capital puede figurar un poco la semilla, alguna maquinaria rudimentaria, qué sé yo, instrumentos de trabajo, pero la mayor parte del valor de su producción es el trabajo de él y del jefe de familia y de su familia. Entonces ese valor no le puede reconocer el mercado. El precio de los productos agropecuarios está fijado por la empresa capitalista, que tiene una composición orgánica de capital donde prevalece el capital más que el trabajo, ¿no? Entonces, siempre que el campesino se enfrente al mercado, siempre que compre en el mercado insumos o venda producción, siempre va a estar, van a ser por debajo de su valor. Eso, siempre que exista el capital dominante, no va a poderse resolver. Pero existen otras formas también relativas al mercado por las cuales está explotado el campesino. Una de ellas es la del capital comercial. En nuestro país, sobre todo, eso podemos ver cómo han desarrollado los autores con más frecuencia este tipo de la intermediación campesina. Es decir, el producto campesino antes de llegar al consumidor ha pasado por 4 o 5 manos, qué sé yo, de transportistas a ferias menores, a ferias regionales, y finalmente a las ciudades, y en cada uno de esos pasajes, naturalmente ha perdido oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto?
una arroba de papa que puede valer en el mercado, digamos, en alguna época determinada, 40 bolivianos, al productor le han pagado 20, ¿no? O menos. ¿Por qué? Porque en todos esos tramos de intermediación ha tenido que tener un rédito, una ganancia, el intermediario. Entonces, cuanto más intermediarios existan, menos posibilidades tiene de recuperar esa ganancia. No hay extremos realmente asombrosos en Bolivia, ¿no? En esa materia. La diferencia del precio puesto en finca a diferencia del precio puesto en el consumo o en el mercado final. Y una forma más de explotación es la de el capital usurario. Es decir, el campesino no siempre puede concluir su año agrícola sino prestándose algún dinero, y este dinero en nuestro medio está relacionado incluso a ciertas formas de parentescos, de padrinos en los vecinos, qué sé yo, pero también en una banca que cobra los mayores intereses en comparación a los créditos reales, ¿no? Tenemos que imaginarnos que ahora mismo hay una banca dedicada al pequeño productor campesino que puede cobrar hasta hasta 20, 30% de interés, porque son a corto plazo, para emergencias, etcétera. No obstante de que un crédito real está por los 16%, qué sé yo. Entonces, incluso esa banca que llega hasta el pequeño productor campesino, cumple el papel de usura, ¿no? Entonces, si vemos que estructuralmente el precio, el valor no puede ser reconocido del campesino, y a esto se suma el capital comercial y el usurario que les resta posibilidades de ganancia, es que podemos entender cómo la economía campesina vive al límite, ¿no? Roger Bartra, que yo he mencionado, precisamente dice que por eso la denomina una suerte de economía mercantil simple, porque con suerte solo puede reproducirse a la escala anterior, no hay ese. Es tan sorprendente esto que es la única relación productiva que puede subsistir incluso perdiendo, subvencionando. No otra cosa sucede cuando el campesino, que en épocas que no coinciden con los trabajos culturales en su medio, vende fuerza de trabajo, migra a cosechar al oriente o al exterior o qué sé yo, o trabaja en las ciudades eventualmente, etcétera. ¿Qué está haciendo? A una economía inviable está subvencionando. Es decir, para poder seguir siendo campesino, tiene que vender fuerza de trabajo adicionalmente o ser músico en Oruro, ¿sí? Entonces, pero es la única que se conoce de relación productiva que puede subsistir incluso perdiendo, lo que no ocurre con la empresa capitalista, es decir, si pierde entra en quiebra y
pasa a otro rubro o simplemente liquida la fábrica, ¿no? Pero el campesino no. El campesino es capaz de mandar a algunos miembros de su familia al exterior a trabajar para que hayan las famosas remesas, etcétera, para poder seguir trabajando en su parcela. Bueno, pero esto es lo que ocurre con el mercado. El título del tema que me han dado habla de subordinación, o traducida también como subsunción del trabajo al capital. Eso es una cosa un tanto distinta. ¿Por qué? Porque la subsunción formal del trabajo al capital ya es capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Marx concretamente dice que en la acumulación originaria del capital, en las formas antidiluvianas del capitalismo, el capitalista no se aprovecha de formas no capitalistas. Concretamente, Marx señala a los artesanos y los campesinos, que los empieza a comprar su producción y a darle un valor agregado o simplemente comercializar. Entonces, ese pequeño productor campesino, para nuestro caso, es un obrero sin saberlo en algunos casos. A ver, para acercarnos en Bolivia, todos esos pequeños productores que entregan la vid, la uva a las empresas vitivinícolas, sobre todo en el sur de Bolivia, Tarija, Camargo, etc. Entregan su producción, pero ya no deciden ellos a qué precio van a vender, y todos los riesgos van a cuenta del productor, las pérdidas, mermas que hay en el transporte, todo eso, ya no corren a cuenta del capitalista, sino el capitalista compra lo que ha llegado a la agroindustria. Eso mismo sucede, subsunción formal del trabajo al capital, con los pequeños cañeros que entregan a los ingenios azucareros. No deciden el precio a que van a vender, no deciden cuánto, sino lo que realmente los cupos que les han señalado, ni siquiera qué producir, porque solamente pueden producir eso. Y hay varias subsunciones formales del campesino al capital, lo que ocurre con las plantas industrializadoras de leche, los pequeños, porque también hay grandes lecheros, por supuesto, pero la mayoría son pequeños, que entregan su producción, son obreros sin saberlos, de esa planta industrializadora de leche, de esa industria vitivinícola. Y es más, cuando es ya no del sistema productivo mismo, sino de la comercialización, dependen los productores de café, que entregan a las beneficiadoras, que de luego exportan, los productores de castaña del norte boliviano, entregan a las beneficiadoras, y estas son las que, la castaña, por ejemplo, las envasan al vacío y las mandan al exterior o a la exportación. Estas gentes, estamos citando solo para algunas, ¿no? Porque hay también productores de cerdos para las industrias de embutidos,
que están lo mismo, crían los cerdos, todo, pero tienen que entregar a las fábricas de industria o de embutidos. Lo propio ocurre con la cebada a las cervecerías. A ver, otros ejemplos más claros, los productores de frutilla para envasados de dulces, etcétera. Y tal vez la principal, que no he mencionado todavía, sea la producción de pollos. Hay grandes plantas que ya dominan todo el sistema productivo. Entregan los pollos bebés, entregan el alimento que deben tener esos pollos, ese alimento balanceado, qué sé yo, y después compran el producto, ¿no? Para pelarlo y venderlo. Estos pequeños productores creen que son campesinos, pero ya son obreros, según la teoría marxista, son obreros sin saberlo. Ya dependen de esas industrias. Eso es lo que se llama realmente la subsunción del trabajo al capital, que eran formas que aparecieron al principio, al inicio del capitalismo, hace 4 siglos o 5, pero que nuevamente se incorporan, ¿no? Tal vez por eso, hasta en uno de mis libros cito al literato Mario Benedetti, que dice: el capitalismo tiene 3 o 4 enfermedades, pero la peor de todas es su salud de roble, ¿no? Entonces, toma formas antiguas y las moderniza, por decir, las actualiza y sigue en vigencia. Entonces, campesino es el pequeño productor que trabaja fundamentalmente de su familia, con su familia, decíamos, pero depende de las circunstancias. Ahora, es decir, es subordinado directamente por el mercado, por los comerciantes, o es explotado directamente por estas agroindustrias, digamos. Y no son pocas. Hemos citado la caña, la vid, el azúcar, la leche, etc. Bueno. Entonces, ese es el panorama cuando estamos hablando del campesinado y sus formas. Siempre que se dice el campesino es explotado, solamente se refieren al intermediario, ¿no? Que es una de las formas. Pero como vemos, hay el capital usurario, hay la estructural, y esta estructural, ¿qué explicación tiene? Que la primera es de que es la gallina de los huevos de oro para el capitalismo. ¿Por qué? Porque como el pequeño productor campesino, y más en nuestro caso, es el que produce los bienes básicos de la canasta familiar, qué sé yo, produce papa, produce arroz, produce yuca, produce plátano, produce alimentos de la canasta básica, vende barato, y en las ciudades al capitalismo eso le permite tener salarios bajos en las ciudades. Por eso es que Marx dice: cuanto más atrasada es una sociedad, más barata es su comida,
No es que esa masa campesina es la que está subvencionando. Entonces el capitalista en las ciudades, el comerciante en las ciudades, la gente de la ciudad en general puede tener más bajos salarios. ¿Por qué? Porque su canasta básica le están regalando, ¿no? Ese es por eso que hay que distinguir la explotación estructural, la explotación del capital comercial y usurario, y otra muy distinta, que ya es capitalista, pero en su forma más primitiva, que es la subsunción formal del trabajo al capital. Hay alguna tendencia que a todo esto que he mencionado llaman subordinación de el pequeño productor al capital. Está bien, pero si es que se distinguen todas esas formas. Yo creo que con esos elementos primarios de juicio, de pensar que hay varios modos de producción que coexisten en una sociedad y uno es dominante, en este caso el capitalismo, que subordina, transforma a las demás, teniendo en cuenta que no solo hay una vía de desarrollo de capitalismo en la agricultura, sino hay una vía terrateniente y otra campesina. Lenin mismo dijo que la vía terrateniente es la vía reaccionaria del desarrollo del capitalismo en la agricultura y la vía campesina es la vía revolucionaria. Por eso toda reforma agraria en el fondo es revolucionaria. Después estos conceptos, los últimos que he señalado, tener en cuenta de que no es lo mismo la explotación por vía del mercado que por vía de la subsunción formal del trabajo al capital, que son cosas distintas. Hasta ese pequeño productor de pollos que cree que de repente se viste como texano y cree que es un empresario, es en realidad un obrero de INBA, por decir de otra manera, ¿sí? Él cree que es un empresario de repente hasta exitoso, pero es un obrero. A él le están dando el pollo bebé, depende del alimento balanceado y al final tiene que entregar su producto y no determina el precio, le compran al precio que está fijado por la propia industria, en este caso de pollos, ¿no? Y así lo mismo ocurre con la castaña, con la vid, con los cerdos o con los ejemplos que hemos dado. Entonces, cuando estamos hablando del mundo campesino, estamos hablando pues de una cosa más compleja. ¿Qué tiempito ya habré hecho? Creo que me pasa. Bueno, con esos elementos es que quisiera yo abordar una cosa más actual que me está preocupando y que me comprometo más bien a complementar un último artículo que mandé al periódico La Razón, a Animal Político, que hablaba de la fórmula trinitaria de la agricultura boliviana. Ahí yo menciono que para poder hablar de relaciones productivas habría que categorizar en tres formas productivas fundamentales el agro boliviano. Una, que es la de la pequeña producción campesina. Dos, la empresa agropecuaria, y separar también un tema muy particular nuestro que es las relaciones productivas propias de los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente. Entonces, este es el último punto que me voy a referir. Para los campesinos, dentro del concepto real del campesino que hemos señalado anteriormente,
tendría que considerarse a todos los pequeños productores del altiplano y valles, pero también son pequeños productores campesinos los colonizadores o los asentamientos humanos que han existido sobre todo a partir de los años 60, que se creó el Instituto Nacional de Colonización, los asentamientos humanos del occidente hacia el oriente, que, a ver, numéricamente podemos hablar de que hay unas 450.000 familias campesinas, 450.000 familias campesinas en el occidente, en el altiplano y valles, y unas 120.000 familias campesinas en el trópico y subtrópico boliviano, que equivocadamente antes denominábamos colonizadores, y ahora más complejamente todavía interculturales, ¿no? Bueno, pero son pues quien, por decir así, 550.000 familias campesinas que existen en Bolivia. Pero frente a, esa es la primera numéricamente fundamental relación productiva, que unos, como hemos dicho, de estos campesinos estarán, estructuralmente están todos explotados, pero por el capital comercial o subsunción formal del trabajo al capital, muchos otros, ¿no? Yo tengo algún trabajo donde indico incluso que los productores de coca de Bolivia son subsumidos formalmente al capital. Pero eso es tema seguramente distinto al que estamos. Fuera de esos 550.000 pequeños productores campesinos, estamos hablando de un máximo de 60.000 empresas agropecuarias, sobre todo en el oriente boliviano. Sin querer decir que solo en el oriente existen, o en Santa Cruz existen empresarios agrarios, pero dominantemente están fincados ahí. Y esa categoría, naturalmente, que esconde a muchos terratenientes improductivos también, pero está categorizado de esa forma. Y finalmente habría que hablar esta distinción que no hace ni el censo agropecuario, ni el INRA, etcétera, que son separar del análisis lo que yo llamo esas relaciones productivas vigentes en los pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente, que nada menos implica a unas 30 o 32 etnias del oriente boliviano, hoy reconocidas como naciones originarias. ¿Qué es lo que sucede? Que estas son 32, digamos, o 30, 32 naciones reconocidas que no suman más de 60.000 familias, como hay 60.000 empresarios agropecuarios. En cambio, estamos hablando de 550.000 campesinos, ¿no? Para tener un panorama completo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con las tierras? Esto es lo importante. Estos pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente que están en Pando, Beni, Santa Cruz, en todo el Chaco, que compone hasta varias provincias
Chuquisaca, Tarija, todos estos pueblos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante más de 2 siglos, más o menos desde la República, fueron marginados a tierras no aptas para la agricultura. Es decir, fueron marginados hacia los bosques, hacia tierras no totalmente de vocación agropecuaria. Viene el proceso de la lucha por tierra y el territorio, y lo que les reconocen son esas tierras a las que han sido durante siglos arrinconados. Ahora vamos a ver finalmente la proporción de estas tierras. Bueno, sucede que con los datos que me he comprometido a colocarlos en ese artículo próximo en Animal Político, estamos hablando entonces de que el 80% de las unidades productivas agropecuarias en Bolivia, el 80% son campesinos de diferente forma, lugar, etc. Y el 10% restante, el 20% restante son unidades agropecuarias, 10% de la empresa y 10% de familias de los pueblos indígenas de las tierras bajas del Oriente. ¿Y la tierra cómo estaría distribuida de esto? Esto es lo sorprendente. Mientras que el 80%, por ejemplo, esas 540,000 familias campesinas con suerte disponen de 10 millones de hectáreas. En cambio, el 10% de las unidades productivas agropecuarias, que serían las 60,000 empresas, entre comillas, agrarias, disponen de 30 millones de hectáreas, es decir, el 50% de las hectáreas sujetas de análisis. Y los pueblos indígenas, que son 60,000 familias, como hemos dicho, no obstante de ser 30 grupos étnicos, disponen no de tierras, sino de territorios de 20 millones de hectáreas. Estamos haciendo el análisis de 60 millones de hectáreas, donde los campesinos tendrían 10 millones de hectáreas de los 60 millones, 10 millones. Los terratenientes tendrían 30 millones y 20 millones aparentemente los pueblos indígenas de las tierras bajas del Oriente, pero estas no son tierras, son bosques, son desiertos, son donde ya han sido recluidos o marginados durante 2 siglos, ¿no? Entonces, para hablar con propiedad habría que hablar solamente, separar del análisis lo que son las tierras bajas del Oriente, porque son territorios, ¿no? Porque si uno hace el cálculo, por ejemplo, por ahí a cada familia de los pueblos indígenas le tocaría a 300 hectáreas, ¿no? Pero es pues bosque, es de explotación silvo-agropastoril, ¿no? Se ha denominado técnicamente a eso. Entonces necesitamos separar eso y hablar de lo campesino y lo empresarial y tener un tratamiento distinto de los pueblos indígenas. Esto recalco sobre todo porque las cifras que se están manejando ahora por el INRA confunden todo esto, ¿no? Porque
como no llevan esta categoría de campesinos, empresarios y de pueblos indígenas, mezclan todo. Entonces aparece el saneamiento de la propiedad, que no es reforma agraria el saneamiento es legalizar la propiedad. La reforma agraria es distribuir la tierra, es una cosa muy distinta. Pero de todas maneras, con esas cifras, mezclan los que son las TCOs, tierras comunitarias de origen, con las comunidades campesinas, con los pequeños productores campesinos, ya todo eso engloban. Entonces las cifras aparecen como recientemente en Santa Cruz ha aparecido, de que resulta que tienen menos tierra los empresarios que los campesinos. ¿Por qué? Porque le han mezclado todo ahí, en esos datos. Es un ridículo. Entonces estamos frente otra vez al minifundio y latifundio. Hay necesidad de una segunda reforma agraria, pero eso es motivo seguramente de otra discusión más profunda.